tardes a todos, bienvenidos y gracias por participar del taller C, titulado Competencias, Capacidades y Enseñanza de Chagas. Son coordinados por el doctor Mauricio Bicoca de la Universidad de Mendoza y la doctora Patricia Paglini de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Como panelista invitado estará el doctor Oscar Botazo y como asistente la veterinaria Paula Ginebra. Bueno, primero que nada, agradecer a la gente del comité organizador de estas jornadas por haberme invitado a participar de las jornadas. Realmente es un honor para mí poder estar acá. Agradecerle también a todos ustedes que estén presentes, conectados para escuchar, digamos, esta breve presentación que preparé para las jornadas, ¿no? Y bueno, una primera o una pequeña aclaración. Yo soy, digamos, vengo de las ramas de las humanidades, de la rama de la formación en educación, digamos. Me he dedicado a eso. De hecho, hace un ratito cuando Paula leyó mis antecedentes, ustedes pudieron verificar que son todos en educación. Y bueno, en educación, en el ámbito principalmente a la educación superior, que es donde siempre me he dedicado a trabajar y a desarrollarme. Entonces, en esta primera parte del taller, yo había pensado, en el marco de brevedad que vamos a reflexionar los dos objetivos. Uno, reflexionar brevemente sobre algunos modelos y supuestos vigentes en la enseñanza superior, ¿no? Cómo se enseña. Y el segundo, reflexionar en torno a las prácticas de enseñanza del Chagas en el quehacer docente. Creo que eso lo voy a dejar a trabajo de ustedes, no a trabajo mío, ¿no? Entonces, a partir de esto, surge una primera reflexión. ¿Y qué consiste en esto? Que enseñar no siempre implica o es igual a aprender, ¿no? Digamos que para que pueda haber un proceso formativo realmente, o un proceso educativo en donde una persona puede de alguna manera ayudar o influir en otra, tiene que haber una cierta comunicación, ¿no? Necesariamente. Y tiene que haber una apertura en el ámbito de la psicología de esa persona, ¿no? Uno como docente puede hablar y deleitarse de cómo se está escuchando, pero eso no implica que la otra persona que está en el auditorio o que está delante mío aprenda, ¿no? O sea, necesariamente tiene que haber en el sujeto una apertura psicológica y una docilidad para aprender o para predisponerse, ¿no?, a ser influido por esa persona y por los contenidos, ¿no?, o por el mensaje que esa persona le quiere transmitir. Eso me parece que es algo básico y clave, y que muchas veces en la educación superior se confunde o no se tiene claro, ¿no? Por distintos motivos, muchas veces por miedos de los docentes, por paradigmas, ¿no?, que han visto y que ellos replican, etcétera, ¿no? Una segunda reflexión es sobre los modelos, ¿no?, muchas veces que están presentes en la enseñanza superior actual. Se puede hacer una distinción entre dos modelos, básicamente, ¿no? Uno centrado principalmente en la enseñanza, ¿no?, y que tiene como eje principal, se podría decir, al docente, ¿no? Y otro modelo centrado principalmente en el aprendizaje, ¿no? Y que tiene como eje o como elemento clave al estudiante y al proceso de aprendizaje
que ese estudiante tiene que llevar adelante de contenidos, de habilidades, de destrezas, de disposiciones, de aptitudes, ¿no? Para poder asimilar o asumir los conocimientos y los desarrollos que un docente quiere que este estudiante logre o que este estudiante alcance, ¿no? Entonces, conforme estos dos modelos que cada docente, ¿no?, puede asumir, es que a partir de esto se van a derivar, ¿no?, ciertas concepciones, ¿no? Acá aparece una tercera reflexión que es a partir de dichos modelos se derivan consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Y bueno, concepciones sobre el aprendizaje o cómo aprenden los alumnos, los estudiantes, ¿no? Concepciones sobre la enseñanza o qué y cómo hay que enseñar, metodologías de trabajo, ¿no?, o metodologías de enseñanza, o sea, qué estrategias utilizar justamente para que la enseñanza y el aprendizaje sean algo efectivo, ¿no?, que logren de alguna manera el cometido que se ha propuesto el docente, concepciones acerca de las habilidades que tiene que adquirir el estudiante y desarrollarse en clase, y también concepciones acerca de la evaluación. Acá no es, o sea, cómo voy a evaluar, ¿no?, los aprendizajes o los saberes que los estudiantes o que yo estoy intentando que los estudiantes aprendan y adquieran. Fíjense, acá me parece que es algo muy, muy importante en el tema de la profesión médica, ¿no?, en el tema de la detección del Chagas y todo esto, porque no son conocimientos en un sentido estricto, puramente teórico, sino que son habilidades que tienen necesariamente una implicancia práctica, o sea, son conocimientos que se ponen en evidencia en la acción, ¿no? Entonces, el matiz de aprendizaje y de habilidades que tiene que adquirir un individuo o la enseñanza tiene una característica propia, ¿no?, distintiva, ¿no?, como todas las enseñanzas de profesiones de alguna manera. Se trata entonces la pregunta es ¿cómo conseguiré que mis alumnos aprendan esto, ¿no? Y por parte del alumno, ¿cómo conseguiré aprobar este curso o adquirir esos conocimientos, ¿no? O sea, cómo vincular ambos elementos, ¿no? Cómo encontrar un balance en esos modelos que yo les había presentado antes de o el hincapié puesto en la enseñanza y el profesor, o el hincapié puesto en el aprendizaje y en el estudiante para que adquiera y asuma esos aprendizajes, ¿no? Entonces, a partir de eso aparece otra reflexión, y que es la necesidad de centrar de alguna manera la mirada en el aprendizaje, ¿no? Esto implica, de alguna manera, tratar de que el estudiante adquiera como ciertas macrohabilidades o capacidades, le llaman algunos teóricos, ¿no?, de lograr un aprendiz más autónomo e independiente, o sea, que pueda desarrollarse solo, no tenga las herramientas para desarrollarse de una manera independiente. Un aprendizaje profundo, es decir, un aprendizaje que logre calar en los elementos relacionales y explicativos de un fenómeno y que sea duradero en el tiempo, ¿no?, que son las características de un aprendizaje profundo, y no un aprendizaje superficial, ¿no? O sea, ese tipo de aprendizaje que se adquiere para el examen y luego se olvida, ¿no? También una actitud de resiliencia o de manejo de las emociones para aprender, ¿no? En el sentido de que esto le permite al estudiante sobreponerse
ante adversidades, obstáculos, ¿no? O frustraciones, posibles frustraciones en el aprendizaje, ¿no? Que le permita sobrellevar esa situación. Y también un desarrollo de capacidades o macrohabilidades, como le decía anteriormente, me refiero con esto a habilidades para un pensamiento crítico, ¿no? Habilidades para una capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud, donde la provisionabilidad del conocimiento es muy grande, ¿no? El avance y el progreso científico es permanente, entonces estas macrohabilidades son fundamentales, ¿no? De ser adquiridas y de ser desarrolladas en la formación de nuestros estudiantes. Una quinta reflexión ligado a lo anterior y que consiste en la necesidad de formar competencias, ¿no? Vulgarmente uno entiende por competencias a aquella persona que, en un sentido popular, ¿no? Se puede decir que aquella persona que es competente para algo, que hace bien algo, que tiene capacidad para algo. Bueno, en un sentido pedagógico se podría definir las competencias como la habilidad para resolver con éxito exigencias complejas en un contexto determinado, mediante la movilización de prerequisitos psicosociales que incluyen aspectos cognitivos, es decir, aspectos de conocimientos, ¿no? De conocimientos teóricos, prácticos y técnicos, y también no solamente cognitivos, sino también, justamente como hablábamos recién, de conocimientos que hacen a la empatía de la persona, a la capacidad justamente de resiliencia, de leer entre líneas, de pensamiento crítico, de manejo de las emociones. Bueno, se puede también definir estas competencias como la forma de actuar idónea en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya al conocimiento, pero que no se reduce a ellos, ¿no? Fíjense que en este sentido las competencias siempre están y son necesariamente contextualizadas, o sea, se forman para que el sujeto de educación, el estudiante, pueda desarrollar con éxito, con idoneidad, una actuación en un contexto determinado, ¿no? Y en una profesión determinada. Y una sexta reflexión, que este centrarse en el aprendizaje y en la formación por competencias implica, digamos, una labor en el docente no menor, ¿no? Que algunos de estos puntos no son absolutamente todos, pero los más nucleares se pueden sintetizar en estos que están acá. En conocer bien el campo disciplinar, ¿no? Para poder dar sobre el propio actuar docente, ¿no? Crear y diseñar situaciones de aprendizaje, no es solamente llegar a la clase con los contenidos sabidos, sino recurrir a distintas instancias o situaciones que pongan al estudiante en situación de tener que aprender, de tener que involucrarse en su aprendizaje, gestionar y evaluar el progreso de esos aprendizajes, diseñar dispositivos de diferenciación de aprendizajes, ¿no? De gradualidad y de diferenciación, adecuarse a la modalidad del aprendizaje del estudiante actual. Yo creo que eso es clave también, un elemento clave es justamente conocer el auditorio, conocer los estudiantes, tomarse el trabajo para conocer el tipo de estudiantes que uno tiene, ¿no? Los llamados millennials hoy en día, implicar al estudiante en su aprendizaje, trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? Lo que Coniao también muchas veces llama la atención o solicita
la integración, ¿no? Y esa interdisciplinaridad vertical y horizontal que solicita, ¿no? La introducción de nuevas tecnologías y la formación o la organización de la propia formación continua, ¿no? Del propio docente, ¿no? Bien, a partir de esto, de esta brevísima exposición, yo dejo para el taller dos preguntas que me parece que pueden ayudar a ver cómo se está trabajando, cómo trabajamos el problema de la enseñanza del Chagas, ¿no? Una, ¿qué implicancias tiene esto de centrarse en el aprendizaje, o sea, de correr el eje de la formación del docente al estudiante, ¿no? Y de cómo eso es un parámetro clave para la organización de mi docencia. Y la segunda pregunta es, ¿qué cambio tendría que hacer, ¿no? Para que esta enseñanza fuera más efectiva en mi actividad docente? Bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Era, veamos de competencias y capacidades en los docentes. Yo he participado de esta jornada desde la primera y todavía la vuelta concreta no se la encontramos para, digamos, adecuar la enseñanza de la enfermedad de Chagas y que el desarrollo de las distintas profesiones se vaya con una idea clara. Esperamos en este taller echar un poquito más de luz. A lo largo de los años, esta mañana ya se habló que empezamos en el 2008, a lo largo de los años hemos ido recorriendo un camino que fue mejorando muchas cosas. Beatriz habló bastante de elementos que incorporamos en nuestros planes de estudio. Pero yo creo que el desafío del taller de hoy es ver las competencias y habilidades que tenemos los docentes, sin olvidarnos de la cantidad de elementos que juegan en esta enfermedad tan particular. Incluso hasta los prejuicios y preconceptos de los docentes y de los alumnos. Parece una cosa muy traída de los cabellos tener que decirle a un alumno, aunque tenga un paciente que sea rubio y que sea de la ciudad, usted debe indagar enfermedad de Chagas. La realidad es que como docentes no estamos llegando a ese nivel. Entonces, yo no voy a ahondar más para no robar demasiado, pero creo que el desafío que nos toca hoy es ese, ver qué competencias y qué habilidades tenemos nosotros como docentes, como para llegar a despertar esa inquietud de la búsqueda de esta enfermedad, que es endémica, gente. Nadie duda de preguntar hipertensión y que los estudiantes sepan hipertensión, ¿no es cierto? No nos pasa lo mismo con enfermedades como esta, catalogadas siempre como de la gente pobre, de la gente marginal, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el abordaje, esta mañana se dijeron cosas muy importantes, creo que el abordaje deberíamos hacerlo no desde la enfermedad, probablemente lo hacemos demasiado biologicista, probablemente haya que hacer un abordaje más humano, mucho más integral en la persona. En nuestros estudios sabemos que la persona no tiene enfermedad de Chagas solamente, tiene enfermedad de Chagas, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces no es el chagásico, ¿sí? En nuestra experiencia, el paciente chagásico es un paciente que si uno le presta un poco de atención, es un paciente que lo sigue a las indicaciones. Lo que pasa es que no les prestamos suficiente atención. Cuando se le ofrece una mano para intentar generarle una mejoría, el paciente la toma. Ahora, ¿cómo transmitir
es la gran pregunta que yo tiro al taller. ¿Cómo transmitir esto, que son vivencias personales nuestras? ¿Cómo transmitirlo al alumno para que se involucre? Esa es la gran pregunta, lo dejo picando y yo los voy a hacer trabajar. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de sumar elementos a todos estos años que hemos venido picando la piedra, a ver si podemos mejorar en algo, dar un pasito más hacia adelante y dejar una semilla sembrada. Como yo siempre digo, si cuando se sienta un paciente tengo por lo menos el diagnóstico diferencial dentro de mi cabeza, ¿no podrá tener enfermedad de Chagas? Bueno, si dejamos esa semilla sembrada, yo por lo menos me doy por satisfecha. Ahora lo voy a presentar al doctor Oscar Botazo. El doctor Oscar Botazo es investigador superior del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Es ex profesor asociado en metodología de investigación clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, CONICET. Así que, Oscar, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Mauricio, Bea, la gente del comité. Y yo estaba pensando mientras los escuchaba a ustedes y esta mañana al doctor Chuit. Yo estudié medicina entre el 71 y el 77. Y estudié medicina interna dentro de la carrera el año 74 y el 75. Yo salí de la facultad teniendo el Chagas perfectamente dentro de mi cabeza. Y eso me lo he replanteado a mí mismo porque, yo ahora he dejado la docencia de grado, solo tengo posgrado, pero ese nivel de representación que estaba dentro de mi cabeza, tengo la sensación, porque habría que hacer una investigación certera, que ya no lo está, y me lo he preguntado, ¿por qué antes sí y ahora menos? Bueno, cuando nosotros cursábamos medicina interna, una de las materias de medicina interna era cardiología, y entonces íbamos a la sala de cardiología, donde estaban los internados con patología cardiológica importante, y yo recuerdo de haber hecho la historia clínica y visto al paciente de un señor que tenía una miocardiopatía chagásica dilatada, crónica. El señor vivía en Rosario, pero era oriundo de Corrientes, y está claro que en aquel momento lo único que uno le podía dar era un diurético, tampoco estaba indicado el cardiotónico, y era como para tratar de que no hiciera un edema agudo del pulmón y después el destino dirá. Entonces le preguntamos al señor cómo él entendía la enfermedad, qué pensaba, y entonces el señor me mira a la cara y me dice, mire, para él nosotros éramos médicos, ya íbamos todos de guardapolvo. Mire, doctorcito, dice, si yo hubiera sabido que ese bicho en la pared era mi enemigo. Yo tenía ganas de decirle, en realidad es un enemigo mucho más grande, ojalá fuera nada más que el bichito de la pared, hay mucho más que para eso. Pero eso de haber visto y tener que haber hecho revisar un chagásico, pero no una vez, muchas veces, entra de una manera dentro de la cabeza, logra una jerarquía, y evidentemente, probablemente sin saberlo, uno salía de la formación y Chagas había una gran representación, y aparte era como una cuestión así, un desafío nacional, el Chagas tiene que estar presente, carajo, y bueno, ¿y por qué no va a estar? ¿Y cómo es posible que no lo esté? Bueno, los tiempos pasaron y en mi carrera docente yo he estado en semiología, después estuve en infectología y de ahí me corrí a la inmunología, y les voy a contar algo que a mí me pasó, y es que entre el 82 y 89 me tenía que tocar dar clases de inmunología en fisiología, y uno daba, yo me acordaba de Mauricio, los contenidos cognitivos, los procedimentales y los actitudinales,
para que uno le diera al alumno no solamente conocimiento, sino cómo proceder, cómo actuar, etcétera, etcétera. Y después le tomaba a uno el parcial y de que todos los contenidos estuvieran, y bueno, uno quería tener la sensación de que había sido captado eso, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo. Tiempo después, a mí me toca correrme de segundo año a cuarto año, que era el ciclo clínico, en una materia que se llamaban inmunología, alergia e inmunología, y yo tenía que dar los teóricos de inmunología clínica allí. Y se suponía que 2 años atrás los alumnos los habían tenido, los contenidos. Entonces, cuando uno los quería recuperar, dice, pero ¿cómo? Si yo se lo di, si esta persona aprobó el parcial y después rindió el final, y lo tiene allá perdido, o sea, lo busca, pero no lo encuentra. Y entonces, yo lo fui a preguntar a un pedagogo de la facultad y me dice, mira, el aprendizaje es volitivo. Dice, uno tiene que despertar la voluntad de aprender, pero la voluntad de aprender se da cuando hay algo que te pega, que te golpea. Como decía Sábato, el hombre piensa contra lo que siente, siente contra lo que actúa, actúa con lo que piensa, ¿qué piensa? Pero bueno, los dos primeros es válido. Uno piensa contra las cosas que lo atraviesan, que le pegan. Con lo cual yo dije, bueno, muchachos, yo creo que si no establecemos jerarquía y le damos todos los contenidos como dice el programa analítico, pero no ponemos qué pesa más que lo otro, la gente lo aprende bien, se lo sabe bien, va al examen, nos devuelve lo que nosotros queremos, nosotros hacemos que enseñamos, ellos hacen que aprenden, el gobierno hace que paga, etcétera, etcétera. Con lo cual nos llevó la idea a cambiar la bocha desde otro lugar y decir, bueno, peguemos sobre todo, ¿qué es lo que le va a pegar? La realidad del paciente. Cuando ellos vean el paciente, esa entidad que ya no es abstracta, es un ser humano solo de toda soledad con su cardiopatía, que es lo que más pegaba, eso me parecía que era algo mucho más importante. Vinieron muchos cambios curriculares, muchos, yo diría que demasiados para mi gusto. Y todas innovaciones, y nuestros alumnos, a diferencia de aquellos años, los míos, ya no van a ver internados en el hospital, ahora se focalizan mucho más en atención primaria. Y en atención primaria, aquella patología grosera que uno veía ya no es tan frecuente, porque en la atención primaria, el primer nivel, se ven cosas mucho más baladí. De modo que ya no hay esa representación que uno tenía. Entonces, hace cosa de 1 mes y medio, bueno, yo ya no voy al hospital, pero sí participo de los seminarios, y había una paciente de unos 44 años, calculo que tenía 44 años, que tenía un síndrome de Wilson, es un problema metabólico con el cual son pacientes que tienen una cirrosis acelerada. Y esta mujer tenía una cirrosis, pero todavía no estaba en insuficiencia hepática, con lo cual era una buena oportunidad para el trasplante. Y se estaba hablando de ponerla en lista de trasplante. Bueno, se dan los antecedentes de la paciente internada en Rosario, oriunda de Tucumán, que había venido de Tucumán de pequeña en su primera infancia a Rosario, y la mamá, que había venido también a Rosario, había fallecido de una miocardiopatía chagásica. Bueno, terminamos la discusión del seminario, síndrome de Wilson, ictericia, cirrosis, insuficiencia hepática, trasplante, pli, pla, plu, plu. Quien hace pregunta, y le digo yo, ¿y ustedes la piensan poner en el protocolo de trasplante? Sí. Y saben que en el trasplante la van a tener que barrer con supresores, sea corticoides o inmunosupresores o lo que fuera. Sí, todo perfecto. Bueno, fenómeno. Yo les diría que por favor le hagan una serología, porque esa señora de 44 años puede tener infección por Trypanosoma cruzi. Y claro, y si vino de Tucumán, y si la mamá murió de una cardiopatía dilatada de origen chagásico, ella también la pueden tener. Imagínense ustedes si la suprimen a dosis
barredoras del sistema inmune para que tolere el trasplante, ¿ustedes se imaginan a dónde van a ir a parar los tripanosomas? ¿Qué van a hacer después? Bueno, automáticamente se le pidió la serología de la paciente y entonces yo volvía 2020 y volvía a la realidad de 1974. Es increíble, a mí, adentro de mi cabeza, en el 74, el Chagas estaba. En el 2020, en la cabeza de residente de clínica médica, ya no está. Algo hicimos mal. En alguna cosa se nos escapó la liebre y uno dice, bueno, hay contenidos en microbiología, en anatomía patológica, en infecciosas, en farmacología. Todos queremos tener la seguridad de que lo dimos, pero en algún momento lo que no pusimos sobre el tapete fue el significado de lo que pesan las cosas. Yo no tengo las soluciones, se me ocurre que poner al alumno frente al enfermo con enfermedad de Chagas es una manera de volver a inyectar esta historia de que esto es nuestro, esto te vas a topar, esto puede ocurrir. Y los contenidos sí hay que darlos, todos los cognitivos hay que darlos, pero si no ponemos esto al costado, ahí bien al lado, me parece que vamos a seguir errando el tiro. Esa es mi reflexión, pero puede ser incompleta, puede que no haya dado tampoco yo en el centro, pero querría que se los traje como un elemento quizá para la discusión y disparar este debate. Me gusta mucho, son muy reflexivas las cosas que se están hablando aquí, así que me parece muy enriquecedor. Vamos a ir por orden por ahora, que es lo que la gente ha estado manifestando, y me gustaría mucho que María Luján Flores pudiera decir de manera verbal todo lo que he escrito en el chat, que es bastante bueno. Además ella es farmacéutica, que por ahí no es una de las principales profesiones que uno le da trascendencia en esta a veces, ¿no? Pero erróneamente, entonces me gustaría que ella contara desde su lugar qué es lo que considera al respecto. El tema es así, o sea, nosotros en farmacia, de hecho, no tenemos, por ejemplo, la asignatura para citología. Y lo vemos en otras asignaturas, por supuesto en salud pública, o todo lo que es relacionado y demás. Pero además de eso, enfermedades como esta, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con productos naturales y trabajamos con el estudio de la posible actividad frente a Chagas, Leishmania y otros. Pero lo que yo veo es que enfermedades como esta, que son, digamos, endémicas y que aparte generan tanto inconveniente, como bien hoy explicaban en las ponencias tan claramente, en el caso de la madre, en el caso de la descendencia, y bueno, y todos los contagios que eso va llevando, más cuando hay un problema relacionado con la educación y la parte económica y la pobreza y todo lo demás, pero que además se difunde en todo el mundo, porque también vimos eso, como en países que uno no pensaría que hubiera esta enfermedad también está presente. Entonces me parece que en las universidades una forma de empezar a abordarlo es hacerlo desde una concepción multidisciplinaria, no solamente sino multidisciplinaria, en donde se aborden todos estos aspectos, que si bien no tienen que ver explícitamente con la pobreza, sí tienen que ver con la educación, yo creo. Y tienen que ver también con lo que se hace con este tipo de enfermedades. Si de repente vemos la situación de lo que es la enfermedad hoy por hoy, que nos ataca en la pandemia, que nos afecta a todos, el COVID, de repente, al ser algo desconocido, saltó todo el mundo, y dicho literalmente todo el mundo, a ver cómo se afrontaba la situación. ¿Y qué se hace? Es una enfermedad desconocida, por supuesto, que hay que tratar de afrontarla por todas las partes, por supuesto que sí. Pero hay otras enfermedades, como es Chagas, como es la hidatidosis en nuestra región patagónica, como son otras enfermedades
que sin embargo no se hace lo mismo. O sea, pareciera como que, bueno, son propias de determinados lugares, o como, bueno, solo la pobreza les va a afectar. No, en realidad la pobreza la tenemos en el medio de todos, y digamos, y la concepción que hay que tomar, creo yo, primero los docentes, primero desde las gestiones de cómo afrontar este tipo de situaciones, luego los docentes en conjunto con los estudiantes, es afrontarlo desde todos los puntos de vista. Por eso yo decía que tal vez se podría hacer una especie de cátedra libre o cátedra abierta, no sé, lo llaman de distintas maneras en distintas universidades, para plantear esta situación y luego, bueno, tal vez afrontarla en asignaturas propias, por supuesto también de cada una de las carreras. Esa es un poco la visión, no sé si se entendió lo que quise decir para no quitarles mucho tiempo. Sí, excelente. Recuerden claro. Que yo voy tomando nota en detalle de algunos puntos que se van hablando para después poder armar unas conclusiones. Así que bueno, lo que tiene que ver con la concepción multidisciplinaria de esta patología, en eso has enfocado mucho y me parece excelente, seguramente estamos todos de acuerdo. Y bueno, cambiar un poco la concepción docente y también de políticas o de gestión, que bueno, eso obviamente a veces no es que no esté a nuestro alcance, pero es un poco más complejo de generar para darle la prioridad que tiene esta patología, ¿no? Bien, ahora vamos a escuchar, me gustaría, bueno, Beatriz había indicado que quería tener la palabra, así que le vamos a dejar que ella dé su opinión. Yo quería hacer algunos comentarios muy breves, muy breves. Primero, felicitar al expositor que estuvo muy claro. Algo que como docente yo lo he podido observar, y es que cuando el estudiante se encuentra con la experiencia, es decir, el docente lo ha vivido, lo que está transmitiendo, esa experiencia los chicos la aceptan inmediatamente. Y hay algo que es muy importante, no le podemos dejar al médico toda la responsabilidad del diagnóstico de Chagas. Voy a hacer una pequeña autorreferencia. En Córdoba, yo era no representante, pero la encargada, la referente, gracias Edgardo, la referente de los trasplantólogos, justamente por lo que contaba Oscar, de que hay personas a las cuales hay que trasplantar. Bueno, ustedes espero que me crean porque es la pura verdad. Cuando yo recibía eso, y encontraba, después de buscar 300 campos encontraba un tripanosoma, uno solo, chicos. Lo buscaba al médico de tal forma que incluso hasta en las casas de fines, generalmente me tocaban esos casos los fines de semana, los días jueves o viernes, que los médicos lo toman lógicamente para su descanso. Hasta ahí yo les decía, porque pensaba en el paciente, en que 2 o 3 días de que no le dieran el antiparasitario podía llegar a ser dramático por el paciente. Y hay algo que también se los decía a los chicos, tienen que pensar, a los chicos ahora, tienen que pensar en Chagas. Ustedes piensan en cualquier patología porque estudian los libros que vienen del norte. En el norte no hay Chagas. En Europa, ahora sí, desgraciadamente por las migraciones, pero en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en donde se escriben los manuales de los procesos infecciosos, está hasta toxo. Entonces decían, este paciente debe tener toxo. Y resulta que después los parásitos le salían hasta por las orejas. Y ellos lo veían, hasta que empezaron a tomar conciencia de que por los mismos jefes, Edgardo entre ellos, que les decía,
busquen el parásito. Y nosotros en nuestro laboratorio, en la Maternidad Nacional, encontramos parásitos en líquido amniótico de un bebé que se sabía que estaba con Chagas por un bebé, un feto, que estaba con las condiciones cardiológicas que coincidían con un Chagas. Y a todos los médicos se les había pasado. Es decir, hay que pensar en Chagas, hay que escribir sobre Chagas, hay que hablarles a los chicos de esto, de experimentarlos en esto, de estimularlos. No sé realmente qué experiencia les puedo brindar, solamente esta, que en lo poco o mucho que uno puede haber aportado ha sido muy benéfico para los estudiantes. Nos han invitado incluso en precongresos en Brasil, en Río de Janeiro, en Recife, en Fortaleza, en Lima. No podían creer lo que nosotros estábamos viendo. 1 hora, chicos, 1 hora de Chagas en toda la carrera universitaria. 1 hora. ¿Qué puede aprender 1 hora en esta enfermedad multifacética y que abarca sin distinción de edades a todos los que se encuentran fundamentalmente debajo de la línea de la pobreza? En eso tenemos que hacer fuerza, en eso tenemos que, el equipo de salud tiene que trabajar muy, pero muy fuerte. Disculpen esta intromisión, pero quería comentarles, Silvina Lopresti ha sido una de nuestras primeras alumnas y sabe que esto que cuento es la realidad. Por eso en nuestro módulo decidimos hacer, si bien la mayoría eran médicos, eran especialistas en cardiología, otros en trasplante, otros en pediatría, otros en ginecología, porque eran los que sabían manejar esto y los estábamos dando a estudiantes de medicina. O fisiología como Patricia. O fisiología justamente como Patricia y como Silvina Lopresti. Es decir, tratábamos de hacer lo más grande para que los chicos aprendieran a pensar en Chagas. Hay que pensar en Chagas, nada más. Bueno. Después tenemos a una persona que había hecho un comentario inicialmente, que es María Alejandra Operto, que ella es de la Facultad de Bioquímica y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Un punto que tiene que ver con el diagnóstico en las embarazadas. No sé si querés hacer un comentario, querés decir de manera verbal algo. Comentar esto, ¿no? Nosotros estamos en el último año de la carrera de bioquímica, en la parte del diagnóstico, del inmunodiagnóstico de enfermedad de Chagas, y bueno, y con mi compañera siempre tratamos de reforzar esto, de la importancia de hacer el diagnóstico, sobre todo en la embarazada, para poder hacer el diagnóstico precoz del recién nacido, ¿no? El tratamiento. Y bueno, y como decían hoy a la mañana también, a partir de eso, también evaluar a los hermanos, a la familia, ¿no? Para potenciar este diagnóstico. Pero bueno, nada más que eso, nosotros siempre estamos como reforzando y mostrándole a los alumnos, a los estudiantes, justamente la importancia de esta patología que lleva ya más de 100 años, pero que sigue generando bueno, inconvenientes, ¿no? Tanto no solo para la parte económica, en la parte de salud pública, sigue siendo, y bueno, sobre todo en nuestro país, en el norte de nuestro país, así que nada más que eso, compartir esta experiencia.
Germán Ronche había pedido la palabra. Bueno, quería hacer un comentario. Yo soy docente de la Cátedra de Parasitología de la Universidad Nacional de San Luis. Hace varios años atrás, creo que más de 5 o 6, el doctor Moretti y la doctora Basso vinieron acá a San Luis y dictaron un curso de posgrado del enfoque de la enfermedad de Chagas desde el punto de vista multidisciplinario. Bueno, nosotros con Ernesto González, que es el jefe de cátedra de parasitología, quedamos tan fascinados con ese curso que tomamos la decisión de dictarlo de la siguiente manera. Quiero aclarar que el plan de estudios de la licenciatura en bioquímica de la Universidad de San Luis, en el año 2010 se modificó el plan de estudio y existen cursos optativos para los alumnos que pueden elegir distintos cursos dentro de la oferta académica de la carrera. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no reproducir este curso de Chagas visto desde el punto de vista interdisciplinario para los alumnos del penúltimo año de la carrera? Entonces diagramamos, digamos, un curso optativo de grado en el cual podían optar los alumnos, que es un estudio interdisciplinario de la enfermedad de Chagas, en el cual, aparte de dar nuestro aporte a la enfermedad, invitábamos a profesionales del área de epidemiología de la provincia que hablaban de la situación epidemiológica con respecto a Chagas, por supuesto, de la provincia. También invitábamos a biólogos que hablaban, especialistas en entomología, que hablaban, digamos, del vector, inclusive hasta médicos, a un médico cardiólogo que hablaba, digamos, del aspecto clínico, digamos, del compromiso cardíaco, digamos, de los pacientes. Inclusive hasta teníamos trabajos prácticos en el cual le mostrábamos, digamos, a los chicos cómo hacer un HAI, cómo hacer una ELISA, digamos, para Chagas. Y la verdad que eso fue en su momento, nosotros aportamos con un poquito de harina y tuvimos muy, muy buena aceptación, digamos. Es más, superó, digamos, la cantidad de inscriptos al cupo, digamos, del espacio físico nos permitía. Bueno, ese era el comentario que quería hacer, digamos, de que nosotros desde nuestro humilde lugar, digamos, aportamos, digamos, a la carrera en este curso interdisciplinario para pacientes, para estudiantes. Quería hacer el comentario que lo que contó la doctora Basso generó un cambio curricular en la carrera, en el plan de estudio de la carrera de medicina, y quedó el taller de enfermedad de Chagas puesto de manera permanente en la práctica final. No está ahora quien lo coordina porque estuvo a las 13, pero después a 14:30 se tenía que retirar, que es Romina Blasco, que ha quedado a cargo, que es una médica clínica, cardióloga, y que está a cargo de ese taller, Beatriz. O sea, de que las semillas se siembran y los árboles tratan de crecer. Apenas pueda, vuelvo. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo soy el jefe de cátedra donde trabaja Germán, y la verdad que, como siempre digo, tengo un grupo excelente de profesionales como Germán, Ricardo, Floridia también, amantes de la enfermedad de Chagas, y siempre permanentemente estamos viendo qué surge nuevo. La experiencia con ese curso optativo que tuvimos durante varios años fue, la verdad, que muy buena, y uno de los problemas, como dijo Germán, es por allí presupuestario y también la carga docente que tenemos, ya que nosotros damos micología en el primer cuatrimestre, parasitología en el segundo cuatrimestre, y a su vez también
junto con Germán y Ricardo damos un taller de salud pública, así que tenemos, como ustedes pueden ver, bastante carga docente en todo el año. Y permanentemente, bueno, estamos viendo qué surge nuevo con respecto a la enfermedad de Chagas, y sí, siempre recordamos ese curso que vino Edgardo y Beatriz en su momento, sí, hace parece más de 5 años, Germán. Y bueno, siempre también con Ana María Brigada, que fue la referente durante mucho tiempo aquí en San Luis, así es que siempre estamos, digamos, dispuestos a ver qué cosas nuevas hay. Y Oscar Botazo, lo recuerdo muy amablemente cuando hice la especialidad en micología y parasitología allá en Rosario, de lo que estamos viendo aquí. Con Esteban y todo el equipo allá. Nada más, eso quería agregar a lo que había dicho Germán. Gracias. Él es uno de los miembros del comité organizador también y quiere opinar al respecto. Muchas gracias, Paula. Excelente, felicitaciones para todos los expositores. Bueno, yo solamente quería hacer un aporte desde lo personal como docente de Facultad de Medicina, en donde tengo a cargo la cátedra de microbiología y su punto de infectología. La verdad que la experiencia a mí me ha marcado de alguna manera otro tipo de saldo favorable, podría decir, tal vez porque yo me he formado en salud pública y todas las enfermedades llamadas estudiadas, no solamente Chagas, lepra, tuberculosis, etcétera, etcétera, siempre, como alguien dijo, no recuerdo quién, siempre han estado y no se fueron nunca. En nuestras asignaturas, en microbiología del segundo año, se le hace foco, son temas troncales, en donde, si bien, desde mi punto de vista, dejamos de lado la actualización en la tecnología y en los avances, todos los avances que tenemos por la dinámica que tiene la microbiología, hacemos un mismo foco en este tipo de patología. Y ustedes me dirán, ¿cómo podés medir, de acuerdo a lo que decía el doctor Bicoca recién, cómo podés medir o llegar a evaluar si la transmisión de esta patología, en el caso de Chagas puntualmente, de alguna manera ha sido asimilada, metabolizada, y se sigue pensando cuando pasan 3 años, porque yo después los tengo a estos chicos, los tengo en 5º año, en enfermedades infecciosas. Justamente, si yo hago una comparación de algunos tópicos que se dan en microbiología, en 5º año después se olvidan. Justamente, como insistimos tanto con algunas enfermedades infecciosas transmisibles a través de vectores como Chagas, ¿no es cierto? Ellos, de alguna manera, el concepto puesto en contexto lo tienen bastante bien actualizado. Tal es así que nosotros en enfermedades infecciosas, conjuntamente con todo lo que hacen cátedras como clínicas, semiología, etcétera, volvemos a insistir en historias clínicas, en anamnesis, qué sé yo. Y ellos lo primero que preguntan, siempre tienen presente y siempre piensan en caso. O sea, de alguna manera yo creo que si uno enfoca algunos temas dentro de las asignaturas en el ciclo básico y después las afirma en el ciclo clínico, yo creo que se puede modificar esa idea de que de Chagas nadie se acuerda. Y para concluir, tengo otra evidencia, ¿no es cierto?, que realmente a mí me permite de alguna manera certificar que
si bien no es un estudio randomizado, ni a doble ciego, ni controlado, sino es una sensación de que se ha de alguna manera concretado la posibilidad de que algunas patologías no sean olvidadas, yo después de estos chicos y otros de otras universidades de Mendoza, de la UNCUYO, de la Concagua, los recibo como residentes en el hospital. Y yo veo que muchos de ellos en ningún momento dejan de pensar en Chagas, y tal es así que en todas las que son análisis de rutina sin conocer al paciente, la solicitud del pedido de Chaga está siempre presente, inclusive con todas las actualizaciones y las modificaciones de las dobles técnicas, etcétera, etcétera. O sea, para concluir, creo que si nosotros hacemos de estas patologías foco e insistimos en que son enfermedades que realmente cronifican y que afectan al paciente de alguna manera a largo plazo, yo creo que es una de las mejores estrategias que podemos tener como docente, y después tratar de ver cómo medimos si realmente llegamos o no a concretar nuestras intenciones. Nada más que eso. Muchas gracias. Yo voy a tomar alguna palabra que dice siempre Oscar, que siempre tiene la virtud de hacernos pensar, porque siempre da ejemplos personales, y si no son personales se los inventa, pero yo creo que sí, que los vivió. Con el tema se non è vero è ben trovato. Pero antes de hablar quisiera alegrarme por la doctora farmacéutica, porque realmente las ciencias de la salud son variadas, y los farmacéuticos tienen mucho que hacer en este tema. Concretamente seguimos con los mismos medicamentos de hace 50 años. Entonces, si hay una investigación farmacológica, si hay una investigación en que puedan participar farmacéuticos, además de la docencia, bueno, ahí tenemos el tema de nuevos medicamentos, en fin, tanto específicos como los sintomáticos. Bien, ¿qué voy a decir de Botasso? Botasso me parece que usó, Oscar, la palabra jerarquizar. No, attenti, no, tranqui, Moretti, no. No, voy a tomar esta palabrita nomás. ¿Qué quiero decir con jerarquizar? El otro día acá me invitaron, voy a hacer autorreferencial también, a dar una charla, tanto la Asociación Bioquímica como la Facultad de la Universidad Massa. Y se me ocurrió, para jerarquizar, hacer números, porque quieren que le diga la verdad, estoy, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Abrumado por escuchar en cada noticioso, cada media hora, la cantidad de infectados, de muertos y de internados, y de la cantidad de camas en terapia intensiva que tenemos ocupadas por esta bendita pandemia que nos ocupa. Lo cual, ese es un reloj de péndulo que tenemos. No es que esté mal saber lo que pasa en la pandemia. Es una pandemia y hay que tenerle muchísimo respeto y cuidarse muchísimo. Eso no lo voy a discutir. Ahora, si multiplicamos lo que hoy decía Roberto Chuy, que nosotros lo tenemos también en nuestras clases de congénitos, de 2.000 congénitos por año, de los cuales se tratan 100, porque él fue optimista y dijo 200. Nos quedan 1.900 por año. Por 50 años o 60 años, ¿cuántos chagásicos tenemos? Si multiplicamos 10.000 muertes por año por 50 o 100 años, ¿cuántos muertos por Chagas tenemos? ¿Dónde se sabe eso? ¿Dónde se dice? ¿En qué noticioso? ¿En qué diario? ¿En qué radio FM? ¿En qué red social? Ahí tenemos que apuntar, además de los estudios universitarios. Tenemos que salir
a jerarquizar, no para asustar, sino para saber que hay dónde prevenir, dónde curar, dónde diagnosticar. Bueno, diagnosticar vendría primero, después tratar y curar. Es decir, que se puede. Sí, que eso entre en la cabeza de los estudiantes y de los docentes, porque a ver, si los docentes no nos preocupamos por Chagas, los estudiantes se van a preocupar menos aún. Entonces, donde hay un grupo como en San Luis, con el profesor y su discípulo, donde hay un grupo como en Córdoba, donde hay un grupo como en Rosario, como acá en la Universidad de Cuyo, en la Universidad Massa o en la Concagua, de la Mendoza, perdón, ¿no? Cualquiera universidad como Hugo, que está interesado en el problema, los alumnos salen sabiendo eso. Pero no deja de ser algo individual, donde hay un grupo interesado en ese punto, en el problema de Chagas. Nuestra obsesión desde 2008, como contaba Bea esta mañana, es tratar de... 2003 con el curso y 2008 con la jornada, es decir, una cosa viene después de la otra, es tratar de que esto se haga más, se difunda más. Algo estamos logrando, pero no tanto. Entonces me parece que ese es un punto a tratar, y para que anote Paula, me parece, para mañana, para las conclusiones. Porque ¿cómo hacemos que esto sea más general? Yo creo que jerarquizando y tratando, como dijo Chuit, a las personas y no a las enfermedades. Y por eso yo lo traté de traducir esta mañana al tema ético, al tema humano, de las humanidades. Como dijo recién Oscar, decía, aquella persona le dijo, si yo hubiera sabido que ese bichito era, como dijo Ábalos de la Viuda Negra, ¿no es cierto?, de la arañita, en su novela, en su cuento. Bueno, entonces, para abreviar, jerarquizar el tema de la enfermedad. Y voy a hacer una propuesta concreta, que ya la hice en otro taller, y lo vamos a tratar de hacer mañana en el que falta. De paso los invito, mañana a las 8:30, el taller B sobre Chagas, una deuda social. Ya que no se pudieron hacer todos juntos, lo pasamos para mañana a 8:30. De la próxima jornada, que aparentemente, según lo que se habló en el otro taller, se ha propuesto que se haga en Corrientes, en la Universidad del Noreste, sea la 8ª jornada de fortalecimiento de enfermedades de Chagas y la primera de enfermedades desatendidas. Esto tiene un doble propósito. Primero, que Chagas se puede tomar como un ejemplo, pero no es la única que es, ¿no es cierto? Y segundo, que estratégicamente algún secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas nos dijo que si ampliamos estratégicamente el tema de Chagas a leishmaniasis, incluso dengue, otras que no sean parasitarias, pero sean desatendidas, podemos llegar a tener más llegada y podemos llegar a ocuparnos de todas estas enfermedades que tienen muchas cuestiones en común, y hacerlos entrar en la cabeza, como decía mi amigo Oscar. O sea, dos propuestas concretas. Primero, jerarquizar el tema de Chagas con números concretos, que esos números se traducen en personas. Segundo, ampliar las próximas jornadas a Chagas más enfermedades desatendidas. Y bueno, la tercera sería el lugar donde se realizan las próximas. Pero... Paula, una sola cosita te digo que no advertí de ponerte, de acuerdo a lo que dijo Edgardo. Ustedes pueden ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy optimista, lo veo medio lleno. Creo que hay muchísimos logros, como el haber modificado algunas currículas, y un vaso un poco vacío por el número de fracasos. Pero en general soy optimista. Perdón, Oscarciño, ahora te toca a ti, tienes todo tu tiempo. A mí me toca. ¿Te dijo? Miren, con lo que dice Edgardo, me cae una ficha, Edgardo.
Bueno, nos conocemos hace años, o sea, aparte de Chagas, yo las otras cosas que hice fue tuberculosis. Y tuberculosis tiene una media de asesinatos anuales de 1,5 millones de personas en el planeta. O sea que por más que COVID se... 1,5 millones de muertos por año. ¿Sí? Y todos los años uno puede entrar al catálogo de la OMS y dice, ahí están todos los muertos que... En el 2019 murieron 1.400.000 y en el 2018 estaban en 1,5 millones. O sea que por más que COVID se esmere, es probable que no lo llegue a batir a tuberculosis, y también hay que tener en cuenta que como la tuberculosis se da en zonas muy pobres, seguro que hay un fenomenal subregistro. O sea, han de ser muchos más que ese 1.400.000. Entonces vos me podés decir, ¿y cómo es posible que ese 1.400.000 no gana los medios como si gana COVID? Bueno, yo te tendría que retrotraer a un verso del Martín Fierro. Las campanas de los pobres, las razones de los pobres son campanas de palo. Y como la tuberculosis a mí no me va a llegar, pero esto sí me puede llegar, me rasco para adentro. O sea, me moviliza mucho más porque esto me puede pasar a mí y lo otro no tanto. O sea, o al menos en probabilidades bastante menor. Entonces, por ahí yo creo que lo que dice Edgardo sería interesante, porque uno tiene varias negligenciadas, que sé yo cómo se dice este palabrote que no lo entiendo bien, pero desatendidas o como fuere, y hay un paquete interesante, y si van a ir al norte, hay a Corrientes, en Misiones, todo eso, la leishmaniasis seguramente que ha de ser mucho más relevante de lo que puede ser. Bueno, en Santa Fe está empezando a aparecer. Pero me parece muy bien, y yo no sé, yo no tengo la llave, el ábrete sésamo, pero de alguna manera hay que meter en la cabeza, hay que representar más de lo que estamos haciendo en la cabeza del estudiante esta cosa que se llama enfermedad de Chagas, y a lo mejor la manera de... Yo creo que está muy bien lo que hace el doctor Paguela ahí, es Mendoza eso, usted se refiere a Mendoza, doctor, ¿no? Cuando habló de la facultad, es ahí Mendoza, Cuyo es eso, ¿no? Sí, perfecto. Sí, la Universidad de Mendoza, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza, bien, no bien, es la bien. Universidad Nacional de Cuyo. Bien, bien. Pero bueno, me parece que es muy, muy interesante, y lo que hay que tratar, como en el cerebro hay una suerte de compartimento y hay gente que a los codazos busca ocupar más lugar adentro del cerebro, de alguna manera hay que armar un buen armario donde adentro esté el botiquín Chagas, adentro de la cabeza de la gente. Es decir, este espacio es nuestro y no te lo vamos a dejar que nos lo robes. Hay que buscar esa representación, me parece que eso es la estrategia. Yo creo que una de las maneras, no sé, en alguien muy amigo que se jubiló, un amigo muy querido que era el doctor Veloscar, en la facultad, poco antes de irse, pero no, quizá más, un par de años atrás, él había dejado el proyecto de una materia electiva de la enfermedad de Chagas para que el alumnado se anotara y que lo veía desde una visión, como ha dicho otra gente, más integral. Yo ya no estoy más, y con la pandemia menos, en la parte de pregrado, y no sé por dónde andará, pero creo que es algo muy fácil de fomentar y de recuperar, con el cual hay una manera de volver a meter, cuando se diluyen entre tantos contenidos, el tema Chagas, como para que vuelva a estar. Y lo que dice Edgardo de ponerlo en el paquete de las olvidadas, con otras que merecen el mismo olvido, por así decirlo, estaría bueno que hacer ese tipo de cosas. Dengue me parece, al menos en Rosario, dengue pega bastante. Nosotros antes de la pandemia, el dengue gravita en la cabeza del médico, pero no así, por ejemplo, leishmaniasis, seguro que no. Eso me animo a afirmarlo. Bueno, hay otras tantas según las realidades de cada sitio geográfico de este país tan vasto, como para armar un paquetito en el cual decimos, nosotros, señores, venimos con esto. Les pese o no, crean o no, sigue estando, y hay una cuestión básica. En 1973
yo cursaba semiología y se llamaba Semiología y Clínica Propedéutica. Mirá qué nombre que tenía la materia. Y había un libro del profesor Fustinoni, que era Semiología del aparato nervioso. Ese maestro de la medicina dijo una cosa que a mí lo llevo hace 47 años metido adentro de mi cabeza. Se diagnostica lo que se piensa lo que se sabe. Lo que no se sabe no se puede pensar. Lo que se subrepresenta queda atrás. De modo que ese es el espacio, en mi humilde punto de vista, porque no es una investigación y puedo estar equivocado y todo lo que ustedes quieran, pero es un espacio donde a recuperar. O sea, no está perdido, hay que tratar de recuperar posiciones. No es que perdimos la batalla. No, yo creo que tenemos que subir unos cuantos escalones arriba y meter en la cabeza eso, ¿no? Lo que uno no conoce ni siquiera es pensable, terrible, un dilema espantoso del aprendizaje. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece como estrategia. Después habrá pedagogos y personas que están mucho más en el paño del día a día que yo y que tendrán aportes mucho más jugosos o estrategias mucho más valiosas, y son todos muy bienvenidos. Es una hora de sumar y lejos de mí de tener la iluminación y la voz cantante. Así que si hay buenas ideas, podríamos quedar en un chat, no sé cómo podríamos quedar, Paula, cómo podrían hacer para que se centralizara, que te manden los scripts, porque hay gente que en este momento se le puede estar ocurriendo una cosa piolísima, por así decirlo, y bueno, y muy bienvenido. Hay aportes muy interesantes que han hecho en el chat. Ivana Melotti, ella, bueno, cuando se habló del tema presupuestario, sinceramente no recuerdo en este momento quién lo nombró, pero bueno, es algo que todos estamos sufriendo, que es un problema muy grande, el hecho de no poder hacer viajes al campo con los alumnos en las carreras de salud, y adentrarlos y hacer extensión sobre esto es una limitante y que frena muchísimo que ellos tengan contacto con estos pacientes. No sé, Ivana, si querés hacer un aporte extra a lo que escribiste, pero es muy interesante lo que acabaste de compartir. Acá desde la perspectiva de la biología, que también tiene sus falencias a nivel estructural dentro de la carrera, pero que se compensan mucho cuando uno va a territorio y puede hacer en campañas de campo el contacto directo con la población, con los médicos de las áreas que tienen mayor cantidad de afectados, sin discriminar, porque también actualmente se podrían hacer campañas a algunos barrios donde hay presencia, digamos, de vectores de Chagas. En este momento es factible hacer búsquedas en barrios. Por ejemplo, yo soy de La Rioja y se detectan, ya sean barrios nuevos que están construyéndose sobre lo que serían ambientes naturales hasta hace muy poco, entonces tienen mucha presencia de vectores que son silvestres, pero bueno, toda esa interacción, digamos, en campo, actualmente, bueno, un poco por pandemia, pero principalmente por presupuesto no se está pudiendo hacer, y entonces eso también aleja a los chicos de esta parte de las actitudes, del compromiso, de involucrarse y de sentir propio la realidad que uno les quiere transmitir. Queda solo en un libro, en un video, y eso hace difícil la sensibilidad ante el problema que queremos pasar. Muchas gracias. Al presupuesto, yo creo que sin duda tiene un impacto muy importante, pero tuve oportunidad de conocer a un colaborador del doctor Massa, acá en Mendoza, en donde no recibían un peso de subvención y todos los fines de semana iban en su auto con su dinero a buscar los pacientes al campo, y de su bolsillo sacaban el dinero para que ellos fueran al hospital y se encontraban en el hospital. Es decir que
Obviamente, te estoy hablando de muchos años atrás, la inflación no era la que hay hoy, pero a lo mejor no es cuestión de irse a La Paz, o pueden irse acá a un barrio que es de Godoy Cruz, voy a decir el nombre, que está en el Pedemonte y tiene el 29% de serología positiva para Chagas. Eso no necesitas gran cantidad de dinero para ir. Es decir que, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, que hay veces que uno dice, no, si no me dan el dinero yo no voy. Sí, a veces no hay dinero porque lo destinan para otra cosa. Ojo, yo no soy ni de este gobierno ni de ningún otro gobierno, soy independiente, pero veo cosas que en su momento sí se podían hacer. Laura de John, ella pidió la palabra hace unos minutos. Gracias, Pau. Gracias. Yo solamente quería hacer rescatar algunas palabras escuchadas. Bueno, esta mañana, excelente la exposición, pero sobre todo esta tarde con el doctor Bicoca, pero, del cual Patricia nos dejó un desafío y que, bueno, es cuáles son nuestras habilidades y capacidades como docentes. Entonces, a partir de eso, me despierta a mí el doctor Botazo con las primeras jornadas del fortalecimiento de la enseñanza de Chagas. Yo hablo desde mi lugar, soy bioquímica y la profesora titular de parasitología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la carrera de bioquímica. Tengo un equipo excelente con el cual a partir de ese año 2008 hemos crecido muchísimo, tanto en el aspecto, digamos, docente y de nuestras actividades, como las satisfacciones que hemos tenido con nuestros alumnos. Eso de despertar y que nos golpee, tratamos de hacerlo con nuestros estudiantes y creo que lo estamos logrando. Por otro lado, Edgardo, hablaste de jerarquizar. Nosotros tenemos este tema como en la punta del mástil. Lo más importante de nuestro programa curricular es enfermedad de Chagas y diagnóstico, y acoplado a ello la prevención. Así que bueno, eso era mi experiencia, nuestra experiencia, mi equipo de trabajo, que algunos están en la comisión organizadora, trabajamos en ello. Y a partir de la primera jornada hemos tenido la suerte y el gusto de recibirlos a Edgardo y a Beatriz en cursos, y hemos hecho nosotros cursos de actualización con la Asociación Bioquímica de Mendoza. Así que, bueno, quiero agradecerles a todos y bueno, que de estas jornadas surjan nuevas alternativas y propuestas para ir mejorando. Soy optimista como Beatriz, porque creo que todo puede ir mejorando. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Laura. Bueno, acá, como para poder ser, digamos, justos con los comentarios, hay una persona que es Maylin Pastorino que hizo un comentario bastante amplio y me gustaría que lo pudiera decir ella, que tiene que ver con la interdisciplinaridad, digamos, de los contenidos. No sé si estás para decir lo que explico. Sí, buenas tardes. Yo lo escribí porque pensé que no iba a haber tiempo tal vez para que todos habláramos. Yo pertenezco a la Universidad de Río Cuarto, estoy en la carrera de Biología y sorprendentemente, a diferencia de la colega recién que habló, que no me acuerdo de qué universidad es, que también se refirió a la carrera de Biología, en Biología la única materia donde se ve Chagas es en Epistemología e Historia de las Ciencias, aunque ustedes no lo crean. Solamente se ve ahí como un objeto de reflexión metacientífica, es decir, como un ejemplo de investigación.
no como contenido en sí. Y después, en microbiología, en veterinaria y en enfermería, producto de un estudio que estamos haciendo justamente de cómo se está enseñando y aprendiendo el Chagas en esta universidad, vemos que el aprendizaje se limita a 2 o 3, a lo sumo, horas en cada carrera. 2 o 3 horas en cada carrera, nada. Alguien dijo 1 hora, creo que Beatriz hace un rato se refirió. Es decir, que hay experiencias riquísimas en otras universidades, me estoy enterando ahora, por ejemplo en San Luis, que noté el profesor Germán, que comentó, la profesora que habló recién, pero en otras universidades es incipiente o inexistente esta intencionalidad de jerarquizar el Chagas. Es un contenido muy relegado en las currículas. Entonces, estaría bueno saber la situación general, porque si estas son jornadas de fortalecimiento para la enseñanza del Chagas, primero tener como un paneo qué pasa en todas las carreras de ciencia de la salud del país, de las universidades públicas, privadas, el que quiera, y ver cómo las experiencias esas ricas que se han implementado en algunos lados pueden permear hacia las que, como la nuestra, no tienen ese tipo de experiencias, tal vez construyendo, sacando, digamos, tomando elementos de la propuesta de San Luis, de la propuesta de otras universidades, de Mendoza, que ya tienen experiencia, y construir como, a ver, no un modelo aplicable para todas igual, porque eso es imposible. Cada universidad, cada carrera tiene sus particularidades, pero sí, a ver, una propuesta de enseñanza integral del Chagas, donde estén definidas, bueno, todas las competencias más importantes, el núcleo central de competencia que todo profesional de la salud, sea bioquímico, sea enfermero, sea médico, sea biólogo, debería manejar con relación a esto. Bueno, no pueden manejar todo, pero hay un núcleo de cosas que sí las pueden manejar. Por ejemplo, no reproducir estereotipos, sí me parece que es un contenido transversal, más allá de la carrera. También están carreras como trabajo social, que están involucradas en esta temática, no las olvidemos, psicología, es decir, es ciencia de la salud en el sentido de la salud amplio, no biomédico. Entonces, bueno, por ahí digo, una idea es esas propuestas que ya están, que nos nutran, o sea, socializarlas, no sé si por alguna red social, bueno, no se me ocurre ahora, pero colectivamente tomar lo mejor de esas propuestas y ofrecerlas a las otras universidades que no las tienen. No sé si me explico, esa era mi idea a partir de escuchar a los que sí tienen una trayectoria en esto. Estamos recibiendo varios comentarios de lo interesante que ha sido tu propuesta y que sería muy importante concretarla, porque a veces, bueno, uno va haciendo catarsis y va diciendo cosas que serían, pero a veces no se sabe cómo llegar a concretarlas. Creo que esta es una propuesta sencilla de poder llevar a cabo. Es que el foro, en esta jornada de la que yo vengo participando también, el foro tenía esa intención y nunca se pudo concretar ese foro virtual, que creo que en este momento de pandemia más que nunca tendría que ser virtual esa socialización, porque no nos vamos a encontrar a construir la propuesta a lo mejor, pero sí socializarla en una red, construir un espacio fijo, permanente, que se vaya actualizando, pero eso creo que es algo que ya se viene pensando desde el 2008, y no sé, a lo mejor en el taller de TIC se me ocurre, están avanzando en este momento en eso, hacer como la plataforma para que después de ahí se pueda trabajar. Sí, a ver, probablemente la persona autorizada para hacer un comentario al respecto es Edgardo, porque en realidad, o Cristina, si está presente, porque eso lo hemos hablado en el comité nosotros. No sé si querés dar tu comentario, Edgardo, de que se ha tratado de hacer una página. No, lo único que quería, porque Maylin, perdón si no lo pronuncio bien a tu nombre, es muy interesante lo que propones, y planteaste que quizás esto se hubiera tratado en el taller de las TIC. Como yo estuve ahí, te quería decir que no se trató. Así es que si sale como una conclusión de este taller de ustedes sería excelente. En el taller de las TIC estuvimos manejando otro tipo de, a ver cómo te diré, un enfoque diferente. Un enfoque especialmente sobre el docente, sobre la manera de llevar a cabo, de lograr que los profesionales de la salud piensen de diferente manera, pero no se trató, era eso solo. Gracias, Pablo. Pero a ver, Cristina, gracias, pero yo creo que vos tenés un aporte, que no sé si lo querés decir ahora o mañana, que era que ese foro, que es nuestra asignatura pendiente, porque tienes razón, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Maylin. Nosotros fuimos docentes en Río Cuarto, 5 años. Ese foro lo conversamos
por alguna u otra razón, nunca se terminó de concretar. Entonces, me parece muy bueno retomar esa propuesta, incluyendo, por supuesto, a trabajo social, a todas esas otras carreras que estuvieron en alguna de nuestras jornadas en Córdoba. ¿Cómo? ¿El derecho? Sí, de las humanidades en general, pero digamos, ¿cómo podemos hacer? Y eso debería quedar como propuesta, Cristina, vos como presidenta del comité, para que ese foro realmente funcione. Y ahora que tenemos esta capacidad virtual que antes no teníamos, bueno, hacerlo trabajar, hacerlo funcionar, y estaría bueno primero hacer un paneo, como dijo la docente de Río Cuarto, que no me acuerdo el nombre, que después hacer hacer propuestas, ayudar a esta gente de Corrientes si realmente hacen la reunión allá, es decir, que no pasen 2 años en limpio, en vacío. Eso me parece central. Esto que dice Edgardo es cierto, y yo lo pienso no desde ahora, sino desde hace mucho, que todos los encuentros son esporádicos. Nos juntamos, pasamos hermoso, hacemos hermosos análisis, propuestas, pasa un mes, hacemos el informe, la gacetilla, las conclusiones, y después quedamos desconectados. Yo creo que después volver a conectarnos es un esfuerzo grande, y volver a reunir. Entonces lo que les iba a proponer mañana, inclusive lo voy a hacer porque acá solo estamos no sé cuántos participantes, pero lo voy a proponer mañana en la plenaria, es que formemos de alguna manera una comisión estable con algún representante, al menos uno, si hay más mejor, de cada institución interesada que quiera participar. Al menos tenemos Córdoba, Mendoza, el NEA, La Plata, no tengo presente ahora otras, pero una cosa que nos quede como una referencia, que vos querés hacer algo entre mitad del año y decir, voy a juntarme con estas personas. Y que nos pongamos un nombre accesible, porque también, es decir, el equipo que hace la jornada, número tanto de fortalecimiento de la enfermedad de Chagas en ciencia de la salud es súper largo. Entonces la otra propuesta que iba a hacer, ya que se adelantó Edgardo, es que busquemos alguna sigla que nos identifique como grupo, mucho más sencilla que la que nombrarnos a todos. Eso era todo. Gracias. Sí me gustaría compartir un comentario. Ustedes tienen acceso al chat, pero yo los he estado seleccionando. Luciana Abraham, que no tuvo palabra para hablar, tiene experiencia entre trabajar en Chagas y dengue. No sé si querías hacer una pequeña acotación, tiene que ser breve, pero si querés decirlo de manera verbal, te podés activar el micrófono. Si es que todavía está. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Luciana Abraham y trabajo acá en el Trillar, en CONICET, en La Rioja, en Anillaco. Es una zona que está alejada de la capital, unos 100 kilómetros más o menos. Y bueno, lo que les quería comentar es que en nuestra zona ha funcionado mejor el tema de dengue en cuanto a descacharreos en las viviendas, para hacer algo más conciso, así más a nivel práctico, no solo en la docencia, porque en la docencia uno le transmite a los niños, a los adultos, el tema de mantener las viviendas limpias, el peridomicilio limpio, pero a la hora de la acción, la presión social es mayor en dengue, o en cuanto a dengue, no tener el mosquito que no tener la vinchuca dentro de nuestras casas. Por lo menos esa es mi experiencia personal. Por lo menos en la zona donde nosotros investigamos, trabajamos con entomología médica. Entonces, si yo tuviera que decir a nivel de lo que uno transmite con la misma vehemencia en ambas cosas, pero la verdad que en lo que la gente recepta, pareciera que habría más, como que se involucran más en cuestión de dengue que en Chagas. Bueno, muchas gracias, ese es mi aporte. Bueno, muchísimas gracias, sí, súper interesante también, porque era una región que no habíamos hablado, digamos. Y quiero saber, bueno, también Mercedes Rosa Ferrero
decía que obviamente la consigna no solo pensar en Chagas, sino también hablar de Chagas, que los alumnos hablen de Chagas, y tuvo una experiencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también de la Cátedra de Parasitología, soy profesora asistente. Y como bien decía la doctora Basso, en la currícula, y sí, las clases sobre Chagas son esporádicas, aisladas, cortas y segmentadas según la asignatura. Entonces coincido en esto de que urge la integración o integralidad de los conceptos. Y desde nuestra cátedra, a muchos de los docentes nos preocupa y la enfermedad de Chagas, y el tema es cómo ocuparnos para transmitir esa preocupación a los estudiantes, cómo involucrar a los estudiantes que son de ciclo básico en la patología. Recién decía de que ahí había un comentario que el estudiante puede pensar en Chagas cuando está en contacto con el paciente. Entonces, en las materias clínicas, y si vuelve lo presencial en la educación, tendrán la chance de acercarse a un paciente con la patología cardíaca. Habida cuenta de que hay muchos pacientes chagásicos infectados que no presentan patología. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? Pero desde las asignaturas básicas, donde le incorporamos al estudiante los conceptos por ahí demasiado biologistas de la enfermedad de Chagas, cómo despertarles el interés, cómo capturar el interés por esa patología que para muchos es lejana o es rara o es olvidada. Entonces los involucramos en tareas de extensión universitaria, de que ellos tienen que hablar de Chagas, no nosotros los docentes. Entonces, desde el Museo de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, del Hospital Nacional de Clínicas, conjuntamente con el museo, organizamos jornadas donde se difunden los distintos aspectos. Hay aspectos históricos, el Museo de Ciencias de la Salud tiene mucho material histórico de la enfermedad de Chagas, y los alumnos para eso tienen que sí o sí prepararse, por supuesto con la orientación de los docentes, y cuando viven la experiencia de las personas que se acercan a preguntarles, una persona que entró al hospital por alguna dolencia o porque es vecino del barrio y le preguntó a ese alumno de qué se trata el Chagas, y el alumno a esa persona le tuvo que responder, es muy distinto que cuando va a rendir un examen frente a un docente. Entonces la comunicación comunitaria del Chagas también los involucra de otra forma al alumno, y a lo mejor con esa pequeña experiencia el día de mañana como médicos, y cuando tenga que pensar en el Chagas, en una posibilidad de diagnóstico, a lo mejor también le suma en esto de que creo que todos coincidimos en que el alumno, mejor dicho, el estudiante de medicina egrese con esa consigna de pensar el Chagas en el diagnóstico frente a un paciente. Es solo una experiencia desde otro ámbito. Por supuesto que coincido también con todo lo planteado en cómo unificar, cómo de toda esta experiencia poder sacar algo en común, y lo más difícil, cómo bajarlo al aula. Yo creo que esa es la parte más crítica. ¿Sí? Cómo asegurarnos que todos y cada uno de los estudiantes de todas las facultades que ahora están participando reciban esto tan rico que se está discutiendo. Cómo bajar al aula aquello o las conclusiones que se saquen en este tipo de encuentros. Eso también me preocupa. Pero era eso, no era una experiencia chiquita y que tiene que ver más bien con la extensión. No, en veterinaria es totalmente distinto, en el buen sentido. Hacemos muchas salidas a campo nosotros, tenemos mucho contacto con, a todo nivel. Lo que pasa es que quizás tiene que ver con el acercamiento que tenemos que tener con todas las especies, y a nivel rural nos encontramos no solo con los pacientes, sino con los dueños de sus pacientes, y tenemos mucha relación con las enfermedades zoonóticas. A nosotros nos forma mucho en zoonosis, desde el segundo año que tenemos microbiología, quizás no es tan fuerte, pero cuando tenemos parasitología en tercero es muy fuerte la formación,
También estará asociada por la presencia del doctor Roberto Mera y Sierra, que es quien estaba formando parte también del grupo de parasitología, así que en la Universidad de Cuyo. Así que bueno, creo que la interdisciplinaridad es fundamental en este caso, y que los médicos se apoyen en los veterinarios, no solamente en nosotros, sino en otras, digamos, con otras carreras, es fundamental, porque a mí lo que me llamaba la atención es que los médicos no solían pensar, no digo todos, por supuesto, me refiero a ciertas circunstancias en las que la mayoría de los veterinarios pensábamos en zoonosis, y el médico por ahí no pensaba como que la primera opción podía ser una zoonosis. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con una formación continua en zoonosis. Seguramente en otras asignaturas nosotros somos más débiles, pero en eso estamos bastante bien formados, creo. Y formamos parte de muchos grupos de epidemiología también. Así que eso también suma mucho. La epidemiología nos machaca mucho con eso también. Así que bueno, esa es mi experiencia. Bien, bueno, estaríamos finalizando. Creo que Cristina quería hacer un pequeño comentario, y si no ya Mauricio haría un cierre de esta conferencia, de este taller. Sí, muy breve, Paulita, pero la persona que habló antes, que se me fue el nombre, sobre lo que pasa en las ciencias básicas, o cuando, mejor dicho, en las etapas básicas de la formación médica. No creo que deba ser frustrante el hecho de que uno no va a estar en contacto con los pacientes. Nosotros también tenemos en la currícula la materia en el ciclo básico. También hay que ubicarse, digamos, que lo que nosotros debemos es formar redes conceptuales para que los alumnos, cuando llegan al final y tienen que estar en contacto con el enfermo, y desarrollar destrezas de comunicación para que cuando llegue el momento tengan sobre qué asir los nuevos conocimientos. No sé si soy clara, era solamente eso que quería aportar, porque es obvio que hasta que no están en tercero, cuarto, en algunos sistemas en los que seguimos nosotros, los alumnos contactan muy tempranamente con el sistema de salud, con los pacientes, pero al no poder estar en algunas ciencias de la salud en contacto directo con el paciente, lo que uno tiene que fortalecer son estas redes conceptuales firmes para que después puedan seguir allí anclando la nueva experiencia clínica. Solamente eso. Gracias, Pablo. Gracias, Cristina. Bueno, un placer entonces haber compartido con ustedes y estar apoyando a los coordinadores y panelistas en este taller. Vamos a darle la palabra, como para finalizar, a Mauricio, que es el coordinador que presentó inicialmente, hizo esa presentación, esas preguntas disparadoras que dieron lugar a un debate bastante extenso. Podríamos seguir, pero bueno. Así que bueno, Mauricio, todo tú, y ya nos estaríamos despidiendo. Bueno, Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los expositores que han estado. Patricia creo que no pudo integrarse nuevamente, pero a Oscar, a toda la gente que ha podido aportar, Edgardo, elementos valiosos que han enriquecido esta discusión. Nunca pensé que íbamos a estar o que se iban a generar tales elementos para discutir y enriquecer esto. Se han anotado ya todos los aportes que ha habido para poder leerlos mañana, y bueno, nada más. Muchísimas gracias por todos, perdonen los problemas que ha habido, pero bueno, las tecnologías son así. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde el resto que queda.